Volví a la fila de Pablo. Buenas. ¿Dejamos más o no? ¿Mm? ¿Dejamos más? Como quieran. Importante que no sea grande. Más, venimos acá. Vamos a empezar leyendo hoy el Salmo 37. Yo no salgo, ¿no? Me acerco al pastor. Por ahí está más o menos. A ver, acércate. Sí, salís. Pero así un... Pero bien, No, pero... unos rulos. Una bandera violeta. 37. ¿Ahí? ¿Qué cosa era? Salmo 37. ¿Qué te desenchufado? Yo me hice completo, ¿no? ¿Uso esta o agarro esta mejor? La de... Posiblemente. Es rara esta semilla, ¿eh? Sí, uno la conoce. ¿Algo así, Pablo? Algo se fue con... Ah, no sé. ¿Vale? No voluntariamente, pero sí. Bueno, antes de leer vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por la vida que nos diste hoy, gracias por todas las cosas que nos permitiste hacer en este día, Señor. Gracias, Señor, porque nos provees de todas las cosas y podemos ver tu amor, Señor, tus cuidados. Gracias, Señor, también porque nos permites servirte y hacer cosas para ti. Y también gracias, Señor, porque podemos sentarnos alrededor de tu palabra y aprender, Señor. ¿Qué quieres que sepamos nosotros respecto de las cosas materiales y de nuestra vida aquí en la tierra, Señor? Por eso queremos que en esta noche tu Espíritu Santo nos esté hablando a cada uno de nosotros, que aprendamos esta lección tan importante para llevar nuestra vida adelante. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El Salmo 37 y el Salmo 73, sí, el número al revés. Sí, los dos salmos hablan de la misma cosa. Así que vamos a leer el Salmo 37 y después vamos a profundizar en el 73. Podemos ir leyendo un versículo cada uno, rápido. Empezamos con Elba, seguimos para el lado de Juan. No te impacientes a causa de los malignos, que tenga envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Métate a sí mismo Jehová y hay que considerar que eres en tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recaerán con abundancia de paz. Máquina de impío contra el justo y necio contra él se ríe. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los rectos de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán los enemigos de Jehová.
Y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos. Se dispararán como humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba sus caminos. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que me envíe pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, vivirás para siempre. 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no rebalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgue. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores. Lo verás. Brilló al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Malos transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Muy bien. Sabemos que en la Biblia hay más de 7.000 promesas, varias de las cuales están en este salmo. Este es un salmo de David, a diferencia del 73 que vamos a ver que es de Asaf. Y después vamos a ver otra diferencia también que tenemos entre estos dos salmos. Pero estos salmos hacen un paralelismo entre la vida del justo y entre la vida de aquel que no tiene en cuenta a Dios en su vida. ¿Sí? Podemos llamarlo el ateo, el pagano, aquel que simplemente toma el nombre de Dios para algunas cosas, pero no le presta atención a lo que Dios dice. Y encontramos acá, en este salmo que leímos, tres posiciones negativas, ¿no? Que dice que no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia, ¿sí? Y en el versículo 7 dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Eso fue mi vidrio de mi anteojo. Y este es el sentir de todo el salmo, ¿sí? Porque a veces, aparentemente, pasaba en esta época, y pasa todavía, los justos ven con inquietud que los malos prosperan, ¿sí? Se escucha a veces. Aún cuando todavía no había venido Jesucristo, los griegos tenían este problema, ¿no? Ellos que eran filósofos y analizaban la vida de los hombres, ellos decían, lo lógico sería de que si hay alguien que observa la vida de los hombres para sopesar el bien y el mal, para castigar el mal y para aprobar el bien, lo lógico sería que a los que hacen el bien le fuera bien y a los que hacen el mal le fuera mal. Pero evidentemente que no es así. Ellos mismos se daban cuenta de que esto no era así, ¿sí? Veamos nosotros un ejemplo que hemos conocido porque estudiamos el libro de Génesis, Caín y Abel,
¿sí? Abel hizo un sacrificio que le agradaba a Dios, ¿sí? Tuvo una relación con Dios, una comunión con Dios, y Caín hizo algo que no le agradaba a Dios. ¿Y quién terminó muerto? Abel, ¿sí? Terminó muerto Abel. Y si nosotros después leemos sobre la vida de Caín, vemos que Caín progresó materialmente, ¿sí? Su vida no fue un lecho de rosas, porque era un hombre que no podía desentenderse de Dios, porque la conciencia de Dios en esos primeros hombres era clara. Ellos habían conocido a Dios en persona, entonces no podían desentenderse de Dios. Pero vemos que en todos los tiempos ha habido hombres que se cuestionaban esto. Por ejemplo, esto lo podemos ver en el libro de Job. Job se cuestiona. Job era un hombre justo. Dios permite que Job sea probado, que sea castigado. Y el mismo Job, cuando hace sus argumentos, dice, ¿cómo puede ser que él haciendo bien las cosas le fueran mal? Este cuestionamiento es natural a los hombres. Es algo natural que nosotros nos hagamos estos planteos, de por qué, si yo hago las cosas bien, las cosas no me van tan bien como le van a los otros, o me va mal, ¿sí? Pero evidentemente que no es la ecuación de Dios. Dios no hace el mismo análisis de la vida que hacemos nosotros. Primeramente porque Dios no mira nuestra vida como nosotros nos esforzamos e insistimos en mirarla, que estamos mirando solamente el desarrollo terrenal de nuestra vida, lo que nosotros vamos a vivir acá en la tierra, que comparado con lo que va a ser nuestra existencia eterna, nuestro desarrollo terrenal es una cosa que no tiene valor, es ínfimo, ¿sí? Es como si comparáramos 3 segundos nuestros 3 primeros segundos de vida cuando vinimos al mundo con toda nuestra vida, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esa visión de la vida limitada y Dios ve toda nuestra vida. Y por supuesto que a Dios le interesa más qué va a pasar con nosotros en la eternidad que lo que está pasando acá en la tierra, ¿sí? Y por eso que Dios utiliza nuestra vida acá en la tierra para que nuestra vida en la eternidad sea mejor, ¿sí? Entonces, esa es la visión de Dios que nosotros no podemos entender. Nosotros, lamentablemente, cuando estamos acá en la tierra, ¿qué hacemos? Nos comparamos, ¿sí? O sea, comparamos nuestra vida con la vida de los otros. Y desde chico, bueno, todos los que tuvimos hermanos, sabíamos que nuestros padres eran los padres de todos los hermanos, pero sospechábamos de que nuestro padre tenía preferencias, y se lo echábamos en cara a nuestros padres. Ah, ¿por qué a mí me dijiste y a él le dijiste? Ah, ¿por qué a mí no me dejaste y a él lo dejaste? Ah, ¿por qué a mí no me diste y a él le diste? ¿Sí? Y yo hice tal cosa y pusiste este castigo y él lo hizo y no le pusiste nada y a mí no me dejaste cuando yo te pedí permiso y a él le diste permiso, ¿sí? Bueno, ese planteo que nosotros hacíamos cuando era chico, lo hacemos cuando somos grandes con las demás personas. Vamos delante de Dios y decimos, Señor, pero no te presta ni 5 de bolilla, te insulta, te maldice y yo no consigo novio y ella consigue novio, yo soy una mujer piadosa, no puedo tener hijos y esta mujer, una mujer de la calle que anda con cualquiera, anda llena de hijos, ¿no? Y entonces a todos esos planteos los vamos a escuchar cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, la gente viene a hacer esos planteos, ¿no? ¿Por qué Dios no utiliza una regla de medida para con todos, donde las mujeres malas no tendrían que tener ningún hijo, los hombres malos no tendrían que tener ni un centavo, según nuestra regla de justicia? Pero parece que la regla de justicia de Dios no es así, ¿no? Por supuesto que este tremendo salmo que hemos leído
tiene promesas que son fundamentales para nuestra vida, ¿no? El versículo 5, por ejemplo, ¿no? Que es muy sencillo. Nosotros lo tuvimos durante muchos años en un cuadro aquí en nuestra casa. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Es así de sencillo. Nosotros tenemos que encomendarle nuestro camino a Dios. ¿Qué significa esto de encomendarle? ¿Cómo se hace eso? ¿Se mete dentro de una encomienda? ¿Cómo? Hacerlo presente en todas las cosas. Descansar en Muy su bien. voluntad. ¿Otra opinión? Decidir hacer su voluntad. Sí, pero cuando dice encomienda a Jehová, si yo a ella le encomiendo algo, Dejar que Él haga. Confiar. Entregar en una oración y estar confiado. ahí va, por ahí de- vamos, por ahí va. de que Dios Esto es lo que es encomendar, ¿no? Es entregar Cuando- y irte. porque Claro, sabes que ya está, hecho. ¿no? Decimos, Señor, ¿qué tengo por delante en este día? ¿No? Un examen, lo encomiendo a vos, Señor. ¿Sí? Una tarea, tengo que comprar algo, tengo esta plata y con esto tengo que hacer la compra para toda la semana, bueno, te encomiendo esta compra, Señor, para que me alcance para toda la semana. ¿Sí? Es darle un trabajo a Dios. Encomendar es dar un trabajo. Nosotros podemos darle el trabajo a Dios. Trabajo que nosotros pensábamos que íbamos a hacer nosotros, se lo damos a Él. ¿Sí? No sé si ustedes estudiaron cuando estudiaron la conquista de América, la colonización de América, la encomienda y el yanaconazgo, ¿sí? Que eran formas en que los españoles hacían trabajar a los indios aquí. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros, Dios nos da la posibilidad de decir, yo estoy a su servicio, ustedes tienen que encomendarme cosas. ¿Quieren hacerlo ustedes por su cuenta? ¿Quieren que hacerlo ustedes por su cuenta? ¿O quieren que yo las haga a mi manera? ¿Sí? Eso es encomendar. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Sí? Él hará. Después, el versículo 7, que es un poco el resumen de lo que quieren significar estos salmos, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. No sé si ustedes alguna vez vieron las Olimpiadas o algún campeonato mundial de atletismo, las carreras de largo aliento. ¿Sí? La carrera donde hay que correr ya a partir de los 1500 metros. ¿Sí? Que muy difícilmente que el que gane sea el que arranca primero y sale corriendo solito adelante, ¿sí? Sino que es muy importante regular el esfuerzo para poder llegar. En una maratón de 42 kilómetros es muy importante regular el esfuerzo. Si yo salgo corriendo como si corriera los 100 metros llanos, seguramente que a los 500 metros ya no voy a tener más oxígeno, más pierna, más nada, ¿sí? El problema es cuando nosotros hacemos esto porque vemos a los demás, vemos que los demás nos pasan, ¿sí? En la vida, vemos que el otro prospera, que el otro avanza, que el otro hace, y que yo voy más atrás, ¿sí? Entonces, pensamos que estamos perdiendo algo, y esto nos altera, nos desequilibra. Y evidentemente, que lo que este salmo quiere traer a nuestra vida es equilibrio en las cosas que nosotros tenemos y en las cosas que nosotros hacemos y en las cosas que nosotros proyectamos, en la forma que nosotros organizamos nuestra vida. Que nosotros no tenemos que poner la mirada en el otro, ¿sí? Sino que tenemos que poner la mirada en nosotros para ver cómo estamos y en Dios, que es a quien le vamos a encomendar nuestra carrera, nuestro camino
lo que tenemos pensado, ¿sí? Por eso que dice, guarda silencio ante Jehová, y esto se refiere a las quejas, ¿sí? Se refiere a las quejas que tenemos ante él. Espera en él, no te altere con motivo del que prospera, del que avanza, ¿sí? Y después dice, por el hombre que hace maldades, porque el gran conflicto que tenía David, y que después vamos a ver que también tenía Asaf, es que él veía que había hombres que hacían maldades y que las cosas le salían bien. Por ejemplo, nosotros sabíamos que nosotros estudiábamos y nos sacábamos un 8, y el otro que se copiaba se sacaba un 10, ¿sí? Y entonces eso nos alteraba, así como Muy bien. Sí. Qué injusticia, porque Ezequiel y Anita fueron ratitas a la plaza, solo que vinieran enseguida, y como dije que ellas no, qué injusticia. Muy bien. Sí, si alguna vez lo escucharon alegar al Toto, ahí van. Muy bien. Y después empieza a hacer reflexiones acerca del malo, ¿sí? David, que era un hombre que la tenía clara respecto de su visión de Dios. David era un hombre que cuando nosotros lo leemos los salmos y vemos su vida, era un hombre que entendía el corazón de Dios, ¿sí? Hoy en día es muy común escuchar a la gente hablar del corazón de Dios. Todos son cardiólogos de Dios, parece que saben lo que está, ¿no? Porque esto estaba en el corazón de Dios, no, todo estaba en el corazón de Dios. Pero estar en el corazón de Dios es tener el carácter de Dios, pensar como Dios piensa, ver las cosas como Dios las ve. Y esto es muy difícil, porque para eso tenemos que ir deshumanizándonos, ¿sí? Nosotros vemos a David, algún día podemos estudiar la vida de David y ver cómo él actuaba cuando sus enemigos, ¿sí?, querían destruirlo, y después, llegado el momento en que él podía vengarse de esos enemigos, él quería el bien. Todo el mundo quería matarlo, su enemigo, ¿no? Todo el mundo quería traerle la gran noticia de que Saúl había muerto, y para él era una terrible noticia, ¿sí? Todo el mundo quería traerle a su hijo muerto que se había rebelado contra él, y él quería perdonarlo. ¿Por qué? Porque entendía cómo funcionaba el corazón de Dios, ¿sí? Por eso que se dice de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Es más, se dice que era el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque el amigo es aquel que entiende lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Y en esto nosotros tenemos mucho que aprender. Y por eso que David corría con ventaja y hablaba acá acerca del malo, ¿no? Dice en el 8, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Finalmente, este mundo será de los hijos de Dios, ¿sí? Vamos a reinar en este mundo antes de irnos a la eternidad, vamos a reinar 1000 años. Hablábamos la semana pasada de los juicios de Dios. Antes de pasar a la eternidad con Dios, vamos a tener 1000 años para vivir en esta tierra, ¿sí? Para cultivar la tierra, para disfrutar de las flores, del sol, de las montañas, en un mundo donde reine Jesucristo, ¿sí? Esta es una verdad que nos tiene que dar la paz a aquellos que pensamos que, bueno, yo estoy en la tierra para sufrir y nunca más voy a poder abusar sobre la tierra, ¿no es? ¿Sí? Vamos a tener una oportunidad de estar sobre la tierra, gozando de todas las cosas buenas del Señor. Y dice el 10, pues de aquí un poco no existirá el malo. Observará su lugar, dice, era medio gracioso, ¿no? Observará su lugar y no estará más allí, ¿sí? Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Eso hace cuando el Señor reina. ¿No? Qué hermoso que suena eso, ¿no? Que nosotros nos vamos a recrear con abundancia, no va a haber más conflicto, ¿sí?
Y después dice, maquina el impío contra el justo, cruje contra él sus dientes, y después dice, el Señor se reirá de él. ¿Sí? Ahí me escribió un pastor amigo en el Facebook de Paraguay, ¿sí? Hace unos años los médicos le dijeron que su esposa no iba a tener nunca hijos, ¿no? Que era estéril, que nunca iba a tener hijos, que era imposible, y le explicaron por medio de los estudios como que era imposible que su esposa pudiera concebir, ¿no? Acaba de subir la ecografía de su segundo hijo, ¿sí? Y él dice, los médicos dicen que era imposible, ¿no? Entonces yo puse imposible y empecé a poner jajajaja, una línea de risa, ¿no? Porque para Dios no hay nada imposible, ¿no? Y dice que Dios se ríe de aquellos que piensan que pueden hacerle mal a los ungidos de Dios, porque ve que viene su día. El Señor no mira la vida como la miramos nosotros, ¿sí? Nosotros vemos, ahora están subiendo casi todos los días de cristianos que están siendo muertos en distintos lugares del mundo. Una moda. Sí, una moda. Y bueno, y alguien puede disfrutar, y seguramente muchos están disfrutando de esto. Pero el Señor los ve y se ríe, ¿sí? Porque Él sabe que hijo suyo que muere va a su presencia instantáneamente. Y el fin de los justos, de los pecadores, de estos que están haciendo todo esto, el Señor lo conoce, ¿no? Dice, los impíos desenvainan espada, entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder, su espada entrará en su mismo corazón y su arco se perderá, ¿sí? Y después vamos a pasar al versículo 25, que lamentablemente le tocó a Elba. Que Elba joven fue y ahora ha envejecido. Y no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, ¿sí? Y esta es una verdad que yo se lo he escuchado decir a ancianos, ¿sí? Cristianos que han vivido toda su vida cristiana. Me acuerdo siempre de Alfredo Olivera, el pastor de Bragado, amigo de Pialí, un hombre admirable, y todavía sigue andando con su 80, no sé, 6, 7, no sé, ya perdimos la cuenta cuántos años tiene, y él se mudó. Es más, ahora se fue a vivir a San Luis, ahora con su hija, así, cambió de ambiente. Y él siempre decía esto, ¿no? Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo me acuerdo que una vez, creo que ya hemos contado esto, estábamos en su casa con Miriam y nos pusimos a hablar porque estábamos conflictados nosotros con la gente que llegaba a nuestra casa a golpear, ¿no? Y venía siempre con la misma historia. No, porque yo soy cristiano en una iglesia allá en el norte, o en una iglesia por allá, y ahora mi papá es pastor. Mi papá es pastor, o qué sé yo, y esto, lo otro, de Chile, o bueno, ¿y qué querían? Y no tengo para comer, no tengo dónde dormir, no tengo nada, ¿no? Y bueno, y nosotros nunca sabíamos si ayudarlo, no ayudarlo, si realmente eran cristianos, si no eran cristianos, qué sé yo. Y él nos dice, mirá, la Biblia es muy clara, dice, no he visto justo desamparado la tierra. Si son justos, no van a andar pidiendo en tu casa. Seguramente Dios ya se hubiera ocupado de ellos, de darle lo que necesitan, ¿sí? Así que eso me enseñó mucho para poder tratar con la gente que llega. De su descendencia que me dijo. ¿Sí? Si el padre de ellos fuera, claro. Si sus padres fueron pastores, claro, difícilmente que ellos andarían pidiendo por ahí, ¿sí? Muy bien. Aparte dice el 26, en todo tiempo el justo tiene misericordia y presta. O sea que aparte le sobra para prestar. Y su descendencia no anda mendigando pan, sino que es para bendición. ¿Sí? Muy bien. Y este principio se la compartía a la hermana que bajó. Claro. Estaba. Dice el 37, considera el íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida.
¿Sí? Muy bien, vamos a pasar entonces ahora al salmo que nos interesa, que es al revés. En vez de 37 es 73. Y donde vamos a encontrar otro problema. Es el salmo donde empieza el tercer libro. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los libros de los salmos? Y aquí empieza el tercer libro de los salmos. El destino de los malos. Este empieza distinto porque empieza, parece, con algo bueno. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Sí? Con el pueblo de Dios. Para con los limpios de corazón. ¿Sí? Esa es la premisa con la que empieza. Pero dice, en cuanto a mí, y ahí empieza su conflicto. El Salmo de David daba cátedra de cómo tenía que actuar el justo cuando veía prosperar a los otros. Pero Asaf está contando su experiencia personal. ¿Qué le pasó a él? Dice, Dios es bueno, pero en cuanto a mí, mi experiencia, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Sí? Y acá aparece esta palabra que es la clave de la enseñanza de esta noche. La envidia. ¿Sí? La envidia es una enfermedad que carcome nuestro mundo. ¿Sí? Sabemos nosotros que una persona va, se compra un auto nuevo y que lo primero que hace. Una cintita roja. ¿Sí? O sea, contra la envidia. ¿Sí? De aquellos que iban a codiciar su auto y como no podían tenerlo, iban a proferir maldiciones contra la persona que tiene ese auto. ¿Sí? Evidentemente que esto de la cintita roja es una superstición que tiene que ver con creer que hay alguien atrás de la cintita roja, porque nosotros sabemos que las cintitas rojas no son muy poderosas, ¿no? Son un trapito. Entonces, la superstición está basada en que alguien, al ver esa cintita roja, le va a hacer algo malo a aquel que piensa algo malo. ¿Sí? Esto de la cintita roja se ha ido desarrollando en otras cosas, por ejemplo, en calcomanías, ¿sí? Donde dicen, no mires mi progreso, sino mirá mi esfuerzo, y bueno, y todas estas cosas son lo mismo. La gente trata de defenderse de alguna manera de la envidia de los demás. A los bebés cuando nacen, algunos le ponen cintitas rojas en la muñeca. Muy bien, sí, pero eso también tiene para el mal de ojo, y bueno, y el mal de ojo también está relacionado con la envidia. Claro, mirándolo mucho lo van a ojear. Todas estas cuestiones manejan nuestro mundo. Yo conozco un caso de una chica que venía de nuestra iglesia y que aparentemente conoció al Señor y asistía a las reuniones y qué sé yo, pero nunca pudo superar lo que ella decía que era la envidia de su familia. Así que al final terminó dejando al Señor y dejando de congregarse, porque era marcada la formación en envidia que ella había tenido cuando era chico, ¿no? Evidentemente que la envidia es un espíritu maligno que puede destruirnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos manda que nosotros tenemos que amar al prójimo, además que tenemos que mirar a los demás como superiores a nosotros mismos, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, siempre tenemos que buscar el bienestar del otro y no hacerle al otro lo que no quiero que me hagan a mí. Bueno, todas estas cosas, si yo soy una persona envidiosa, ninguna de esas cosas las puedo llevar adelante. O sea, no puedo llevar adelante la vida cristiana. Evidentemente que si hay algo en mi vida que me impide llevar adelante la vida cristiana, conociendo yo el camino por donde va la vida cristiana, ¿sí? Evidentemente que es un espíritu que viene del diablo,
que me tiene cegado y que me impide cumplir con la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces ahí ya son más casos de liberación que otra cosa, ¿sí? Esto es fundamental. Quizás nosotros en el tiempo que venía esta persona no supimos cómo tratar, pero es algo que está muy marcado en las personas. Y en el pueblo de Dios nosotros podemos ver que una iglesia es una iglesia adulta cuando estas cosas no existen, no se ven en el pueblo, donde todos están buscando que el hermano sea bendecido, que si tiene una bicicleta, que tenga una bicicleta mejor, y si tiene una moto, que tenga una moto mejor, y si tiene un auto, que tenga un auto mejor, y yo oro para que tenga algo mejor, ¿no? Y si no tiene zapatillas y yo puedo darle una mejor, le doy una mejor, y ese es el pueblo de Dios, ¿sí? Todo lo contrario, cuando busco el bien del otro, y no tratar de que el otro sea dañado, ¿sí? Y siempre debemos nosotros tratar de analizarnos constantemente para ver si no hay en nosotros algún rasgo de envidia. Porque la envidia se puede infiltrar sin nosotros darnos cuenta. Nosotros podemos pensar que, bueno, porque el Señor le da un don a alguna persona, podemos envidiarlo. Envidiarle su voz, su capacidad para predicar, podemos envidiarla si la eligen para ir a algún campamento, a un congreso, a algún lado, ¿no? Bueno, y a mí no. Bueno, todas estas cosas pueden generar en nosotros envidia, ¿no? Y el diablo se mete en las vidas y destruye las vidas y no nos deja crecer, ¿sí? Entonces este problema tenía Asaf, dice, tuvo envidia de los arrogantes. Y acá empieza con una serie de parece que fue a la tienda de adjetivos de Asaf, y empezó a comprar adjetivos para mandarle a los impíos, ¿no? Dice, porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte. ¿Sí? Esta era una cosa que le preocupaba. ¿Por qué? Porque como él era un hombre temeroso de Dios, siempre estaba pensando en el día que se iba a tener que presentar delante del Señor. Sí. Y él no, eso vivía viva la pepa. Entonces nunca estaban pensando, entonces usaba la premisa esta de hoy comamos y bebamos, que mañana vamos a morir, así que hay que disfrutar de la vida a full, porque ya no hay otro. Dice, no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, dice, la soberbia los corona. ¿Sí? Generalmente vemos esto en las personas del mundo que actúan con soberbia, ¿sí? Si nosotros tomamos el paradigma de la soberbia en la Argentina, podemos verlo en nuestros gobernantes, podemos verlo en la televisión, en Tinelli, ¿sí? Nadie es más que él puede cargar y gastar y burlarse de todo lo que existe en el mundo con soberbia. Y hace poco se le terminó a uno, a Grondona la soberbia. Hace poco se le terminó a uno. Pero vemos esto, que existe mucha soberbia con aquellas personas que creen que por su éxito nunca van a tener que dar cuenta de lo que hacen, ¿sí? Bueno, hasta Hitler, un día después de matar millones y mandar a la muerte no solo a 6 millones de judíos, sino a más de 40 millones de europeos, un día se les terminó y se tuvo que suicidar. Entonces, evidentemente que toda esta gente actúa con una soberbia que también pasa a ser un espíritu que viene de Dios, que del diablo, que los ciega y hace que pierdan todo rasgo de humanidad. ¿Sí? La soberbia hace que las personas pierdan todo rasgo de humanidad. Entonces no importa lo que tengan que hacerle a los demás con tal de engrandecerse ellos. ¿Sí?
Se cubren de vestido de violencia, ¿sí? Con esto que decíamos, la soberbia los ciega, y para lograr sus objetivos no hay nada que les ponga límite. Ellos tienen que mandar a matar a alguien para mantenerse donde están, no tienen ningún problema. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Cualquier cosa que se les ocurre para hacer, lo hacen sin ningún problema. Se mofan, ¿sí? Se viven burlando de los demás, hablan con maldad de hacer violencia, ¿sí? Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Fíjense la poesía de Asaf, ¿no? No solamente que van contra el cielo, ustedes fíjense lo ridículo de la escena de Tinelli. Al Papa se le muere parte de su familia, se accidenta su sobrino, muere la esposa, mueren los hijos del sobrino, el sobrino está gravísimo, ¿sí? Y a las horas de que se entera el Papa y que está triste, que está llorando, y uno lo ve que está realmente golpeado por la noticia, los otros van a llevarle la copa de San Lorenzo al Papa, ¿sí? Evidentemente que no tienen ni un milímetro de sensibilidad ni nada de eso, ¿no? Lo más importante son ellos, nada más. Dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y agua en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Estas son las preguntas de los impíos, ¿no? Todos los argumentos que vienen. Y vos, ¿cómo sabés que hay? Que Dios que va a haber otra vida. Y vos, ¿cómo sabés que? ¿Sí? ¿Y qué tal si vos te la pasás toda la vida en la iglesia y después no hay nada? Bueno, a mí una vez me hicieron esa pregunta y le digo, y si yo paso toda la vida en la iglesia y soy feliz y después no hay nada, no veo qué problema. Ahora, si vos pasaste toda la vida haciendo las tuyas y después hay algo, agarrate. No sé si entendiste esa parte. Bueno, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, ¿sí? Y después se hace su planteo, ¿no? Está en crisis, su fe está en crisis. Dice, verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón, ¿sí? Y esto les pasa a muchos cristianos. Nosotros hemos visto en nuestra propia vida, ver caer al cristiano. ¿Por qué? Porque ve que los demás pueden hacer un montón de cosas, ¿sí? Y a nosotros nos lleva un esfuerzo mantener nuestro corazón limpio, ¿sí? Todo un esfuerzo mantener nuestro corazón limpio. Esto es algo que se va a repetir a través de toda nuestra vida cristiana, ¿sí? Nuestra vida cristiana, vamos en las distintas etapas de nuestra vida, nosotros vamos a tener que mantener nuestro corazón limpio de distintos tipos de cosas. No siempre la casa se ensucia con lo mismo, ¿sí? A veces se ensucia con algunas cosas y otras veces se ensucia con otras cosas. Y en nuestra vida, a medida que pasan los años, ¿sí? Las ideas que vienen a nuestra mente son diferentes para ensuciar. Cuando éramos adolescentes eran unos, cuando éramos jóvenes eran otros. Después, cuando vamos envejeciendo, vamos viendo otras cosas que vienen a nuestra vida, son tentaciones que vienen a ensuciar nuestro corazón. Y siempre es para el cristiano un esfuerzo mantenerse fiel al Señor, ¿sí? Y ser obedientes. Seríamos mentirosos si dijéramos que no nos cuesta ser fieles al Señor y ser obedientes. No, a mí ser fiel al Señor no me cuesta nada. A mí me sale natural. Ser un santo me sale natural, ¿sí? Eso no es cierto. Evidentemente que nos cuesta mucho. Y en algún momento de nuestra vida al mirar a los demás, hacemos crisis y decimos,
pero ¿por qué yo tanto esfuerzo por mantenerme limpio si este nunca barrió ni un poquito su vida y le va bárbaro? ¿Sí? Era el planteo que se hacía esa. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Tengo problemas. Yo trato de estar siempre limpio, bien. Y tengo dramas, tengo problemas. ¿Sí? Dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. ¿Sí? Él decía, y esto le pasa a los cristianos, ¿no? Que en algún momento deciden dejar al Señor, aflojar, ¿no? ¿Y qué quieren hacer? Adoptar un poco el lenguaje del mundo, empezar a hablar como hablan los demás, ¿sí? Hace lo que hace. Hacer lo que hace. Y no les sale, ¿no? A los cristianos, una vez que se han habituado a andar en el camino de Dios, después que hacerse revolear la chancleta y empezar a decir cosas, no son ni chicha ni limonada, quedan como montura la vaca, ¿no? Quedan en situación ridícula, ¿sí? Porque evidentemente que al impío, al pecador, al que siempre ha vivido en maldad, decir una mala palabra le sale natural, ¿no? Y parece que le queda bien. Claro, le queda bien. En cambio nosotros por ahí queremos decir una mala palabra para parecer que queda horroroso, ¿no? Mirá lo que dijo. Sí. Claro. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Fíjense el esfuerzo mental que tuvo que hacer Asaf para hacerse todo este planteo. ¿Sí? Es difícil cuando el cristiano se pone a filosofar con la vida cristiana y Dios. La vida cristiana es algo que se basa en fe y se vive por fe. Cuando nosotros queremos argumentar la vida cristiana, queremos encontrarle la lógica a la vida cristiana, y es más, todavía queremos dar testimonio, nosotros decimos, no, porque yo estuve hablando del Señor en mi trabajo, y en realidad lo que estuve haciendo es tratando de argumentarle a los otros porque yo era cristiano, ¿sí? De modo que a los demás les sonara razonable, ¿sí? ¿No les ha pasado eso, que ustedes quieren hablar de la vida que ustedes llevan, y en vez de hablar del Señor y de lo que el Señor hizo en nuestra vida, le hablamos de, no, yo voy a la iglesia porque me da mucha paz y encuentro gente con buena onda, ¿no? Y entonces trato de argumentar de cómo es mi vida, en vez de decir lo que el Señor hizo. Y queda horroroso eso, porque sí, el otro me dice, sí, yo también voy a yoga y me relajo, ¿no? Y otro dice otra cosa, y quedamos como que el que va a yoga, el que hace karate, y el que va está todo bien. Cada uno tiene su locura. Bueno, así que dice que fue duro trabajo para él, cuando entró en todo ese argumento. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, y ahí vino, no sé si miraron por internet que hay una nueva moda, que es el baldazo de agua helada. Bueno, ya se van a enterar porque cuando aparece una nueva moda. Las del 2012 están siendo. Y ahora el que la fundó se murieron ahogados. Bueno. Pero aquí, Asaf, adelante. Hola. Sobre el que más me guste. Acá, Asaf dice que el baldazo de agua fría lo recibió cuando entró al santuario de Dios, o sea, cuando bajó a la realidad de Dios. ¿Sí? ¿Qué es el santuario de Dios? El santuario de Dios es cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios. ¿Sí? Nosotros cantamos muchas veces acerca del santuario, tenemos muchas canciones que hablan sobre el santuario, y no somos católicos, no tenemos el santuario
una casuchita donde, digamos, este es el santuario de Dios, ¿sí? Y es más, casi no usamos la palabra santuario cuando hablamos, ¿sí? Lo usamos cuando cantamos, ¿no? Y el santuario es una forma de hablar del lugar santísimo, del lugar donde está la presencia de Dios, cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios. Y nosotros sabemos que ese santuario no está en un lugar determinado, sino que está en el lugar donde nosotros decidamos entrar en la presencia de Dios. Cuando nosotros entramos ahora, estamos solos con Dios en su presencia, ¿sí? Nos concentramos en Él y tenemos esta comunión con Dios, entonces ahí estamos en el santuario. Y entonces dice que cuando entré en el santuario de Dios, ahí comprendí el fin, ¿sí? El fin de ellos, el fin de aquellos que habían vivido su vida afuera del santuario de Dios, sin creer en la presencia de Dios, ¿sí? Y entonces ahí todo lo que había dicho y él había pensado acerca de los otros, ahora lo puede ver desde el punto de vista de Dios. Dice, ciertamente lo has puesto en deslizaderos. ¿Qué son deslizaderos? Tobogán, ¿no? Están en un tobogán. Ustedes saben, vieron que como es el tobogán, ¿no? Está hay un momento de decisión y después hay un momento de caída. No hay, no me paro acá y vuelvo atrás. No. Si te subiste, te tenés que tirar. Si subiste, te tenés que tirar, ¿no? Y entonces dice, ahí me di cuenta que lo has puesto en un tobogán donde el único fin está allá abajo, ¿no? No hay retorno, ¿no? En asolamientos los harás caer, ¿sí? En un lugar van a caer en un lugar desierto, ¿sí? ¿Cómo han sido asolados de repente? Asolado quiere decir que no le ha quedado nada, ¿sí? Un solar es un terreno que no tiene nada. ¿Sí? Algo que fue asolado fue algo que tenía cosas y después sin nada. Se quedó sin nada. Y entonces dice que aquellos que tenían todos, que nadaban en abundancia, que le iba bien y no tenían en cuenta a Dios, un día se encontraron que no tenían nada. ¿Se acuerdan? La parábola que contó Jesús del rico que decía, ¿qué voy a hacer con tanta plata que tengo? ¿No? ¿Qué voy a hacer con tantas cosechas y tantas cosas? ¿No? Entonces dice, voy a construir graneros más grandes y voy a juntar más y más y más, ¿no? Como nosotros sabemos que hay una revista que se llama Fortune, donde está el ranking de los hombres más ricos de la Tierra, y sabemos que hay hombres que tienen miles y miles y miles de dólares, miles de millones de dólares. ¿Cómo puede un hombre tener miles de millones de dólares? ¿Para qué? ¿Cuál sería el propósito de tener tanto dinero? ¿Sí? No le falte nada. ¿Cuántos sándwiches te podés comprar? ¿Cuántos pares de media podés tener? ¿Sí? Y usar. ¿Sí? Sí, yo una vez tuve una oportunidad de hablar con un narcotraficante, con alguien que había estado en el narcotráfico, y me decía que tenía 400 pares de zapatillas. ¿Para qué querés 400 pares de zapatillas? ¿Cuál sería el propósito? ¿A dónde vas a guardar 400 pares de zapatillas? Yo tengo 2 pares y las tengo todas desordenadas. ¿Dónde voy a meter 400 pares? No sería único. Tengo 2 y uso siempre las mismas. Claro. Evidentemente que hay algo que está mal, ¿no? Y estos que tuvieron tantas cosas de golpe se van a encontrar de que no tienen absolutamente nada. Como le dijo el señor en la parábola, al rico, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que juntaste, los 400 pares de zapatillas, ¿de quién van a ser? Estaba hablando de Ford ahí. Tipo de Ford y de algunos otros más. Muy bien. Dice, perecieron, se consumieron de terrores. ¿Sí? Este es el fin de aquellos que no tienen en cuenta a Dios. Van a llegar en un momento donde se van a consumir de terrores. ¿Sí? Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Fíjense lo que hace acá el salmista,
¿no? Dice, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Recuerden lo que dijimos cuando empezamos a estudiar los salmos. Los salmos son un lenguaje poético, es poesía. Nosotros no podemos tomar el lenguaje del salmo como si fuera una doctrina. ¿Sí? ¿Dios duerme? No duerme. Dios no duerme. Acá el salmista dice que como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, le dice a Dios, ¿sí? Menospreciarás su apariencia. ¿Sí? Dice que la paciencia de Dios para no destruir a esos hombres en vida es como si fuera un sueño de Dios. ¿Sí? Es como si Dios estuviera dormido. Claro, porque no hace nada. Como que no hace nada, pero es como si Dios estuviera dormido. Cuando ve la maldad, uno dice, pero ¿por qué Dios no hace nada con estos que son abusadores de menores? ¿Por qué Dios no hace nada con estos que hacen trata de blancas? ¿Por qué Dios no hace nada con estos que explotan a la gente? ¿Por qué Dios no hace nada? No es que Dios no hace nada ahora. No hace nada ahora. Entonces la apariencia es como que para eso Dios está dormido. Entonces dice que cuando despertare, ¿no? Y la Biblia habla muchas veces el día que se despierte la ira de Dios. ¿Sí? A esto se refiere. Cuando Dios despierte en su ira contra estos que hacen maldad, ahí van a recibir su maldad. Por eso nosotros no tenemos que preocuparnos en nada contra aquellos que nos han hecho mal o nos hacen mal. ¿Sí? Nosotros tenemos que perdonarlos. Tenemos que perdonarlos. Es más, dice la Biblia que tenemos que orar por ellos. ¿Sí? Y dice que agua de fuego vamos a amontonar sobre su cabeza. ¿Cuánto? Nosotros hacemos esto, ¿sí? Le dejamos a Dios que se encargue. La ira de Dios. Horrorosa cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y un día esa persona van a tener que dar cuenta a Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada. Absolutamente nada. ¿Sí? Cuando despertares menospreciarás su apariencia. ¿Sí? Se llenó de amargura mi alma. Yo siempre me imagino, discúlpeme que deje volar un poquito mi imaginación, ¿no? Pero yo siempre me imagino a estos hombres que están acostumbrados a usar sus influencias con su plata, ¿no? Cuando venga el juicio del Señor, ¿no? Y vengan y le digan a Juan, ¿no? Che, Juan, vos sos hijo de Dios, sos amigo de Dios, Dios te escucha, hablas con Él, ¿por qué no me recomendás a ver si zafo, ¿no? Y Juan le va a decir, no, pues ya elegiste la vida que ibas a llevar, ya pasó la oportunidad, ¿sí? Entonces, van a venir todos estos hombres que nosotros vemos, los vemos por la televisión, los vemos hacer grandezas, los vemos hacer atrocidades, ¿sí? Y el día que llega el fin, no hay otra posibilidad, ¿sí? No hay otra posibilidad. Dice en el versículo 21, dice Asaf, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía pulsadas. ¿Nunca le pasó esto a ustedes? A mí sí. ¿Sí? Cuando Asaf se dio cuenta de lo tonto que había sido, al mirar cómo los otros progresaban y pensar de que Dios no lo quería a él y le daba lo mismo que los malos hicieran cualquier cosa, ¿no? Y los premiaba, los dejaba, ¿sí? Y él había dudado de Dios, había dudado de las intenciones de Dios, ¿no? Qué feo que suena esto cuando nosotros dudamos de las intenciones de Dios. ¿Cuáles serán las intenciones de Dios? Que a mí me viene todo, como se dice habitualmente, en alga, me viene todo complicado y a los demás parece que todo le es fácil. ¿Sí? Y entonces, ¿cuáles serán las intenciones de Dios? ¿No? A mí siempre Lirio me hace esta reflexión a mí, ¿no? ¿Qué querrá Dios de mí? Y me hace pasar por estas cosas, ¿no? Y hay mucha gente que está viendo, ¿no será que Dios se goza viéndome sufrir, viéndome torturándome? ¿Sí?
Y cuando se dio cuenta Asaf de todo ese pensamiento que él había tenido, dice que sintió como si le clavaran cosas en el corazón, ¿no? Punzadas en su corazón. Se llenó de amargura mi alma. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Sí? Ahí se dio cuenta, se empezó a poner adjetivo él, ¿no? Dice, yo era un torpe, era una bestia, dudando de Dios, dudando de las intenciones de Dios, ¿sí? Dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Fue un rato que pasó que él, su fe cayó, dudó de Dios, empezó a sentir envidia a los otros que le iba bien, ¿sí? Todos pasamos por este momento, pero dice, yo siempre estuve contigo, Señor. Ahí me deslice, como dice al principio, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, casi patino, casi me desbarranco, pero siempre estuve contigo, dice. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Sí? Fíjense el pensamiento de un hombre que está escribiendo 1000 años antes de Jesucristo, ¿no? Pero él ya sabía que el Señor lo iba a recibir en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Sí? Siempre yo me pregunto, los que creen en la superstición, ¿qué creen? Porque ¿quién es el que computa las cosas de la suerte? ¿No? Por ejemplo, los que creen que pasar por abajo de una escalera trae mala suerte. ¿Quién se dedica a anotar esas cosas? ¿De dónde está? Esa mala suerte. Ah, fulanito pasó por abajo una escalera, así que ahora le vamos a anotar mala suerte. Rompió un espejo, Priscila rompió un espejo, 7 años de mala suerte. ¿Qué estamos hoy? 20 de agosto de 2014 y hasta el 20 de agosto del 2022, Priscila va a tener mala suerte. Y el 20 de agosto del 2022 le sonó una alarma y le dice, no, le levantamos la pena de... Nadie, la gente que cree en las supersticiones no es muy dogmática ni doctrinal, ¿no? Ni sistemática para saber cómo... Claro, para saber. No, eso. Dicen ¿no? Dicen que si uno vuelca la sal es mala suerte. Dicen que, dicen y dicen y dicen. ¿Dónde? Nadie sabe dónde dice, ¿no? Nadie sabe. Ni quién es el que se encarga. ¿Dónde está esa figura cósmica, ¿no? Que se encarga de hacer todas esas cosas, ¿no? ¿Quién? Claro, el que cree que una cintita colorada le lo puede proteger de cualquier cosa, ¿no? ¿Quién es el que regula eso de la cintita? ¿Quién mira la cintita colorada? No saben la gente, no saben, ¿sí? En cambio, Asaf dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, ¿sí? Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Esa era su meta. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Sí? Aunque las cosas me vayan mal acá en la tierra, aunque tenga problemas, todos vamos a tener problemas, todos nos vamos a enfermar un día, todos se nos va a romper un vidrio, todos vamos a pisar un alpataco alguna vez en nuestra vida, si vivimos en la Patagonia, o nos va a entrar una piedrita en el ojo si hay viento, o se nos va a cruzar un gato negro. Se nos va a cruzar un gato negro seguramente, y todas estas cosas nos van a pasar, ¿sí? Pero nosotros sabemos que nuestra fortaleza está en el Señor, y que ninguna de estas cosas nos va a afectar, para nada. Dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Conclusión del salmista. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Esa la tenía clara. Dice, Dios va a llegar un momento que aquellos que viven su vida alejados de Él y aferrados a aquellas cosas que son del diablo, ¿sí? Porque en realidad todas estas cosas
son del diablo, ¿sí? Todas las supersticiones, todas las cosas que atan la vida de los hombres para hacerlos vivir sufriendo, penando, ¿sí? Basado su vida en mentiras, tener miedo, ¿sí? ¿Cómo? Paranoico, exactamente, buena palabra esa, ¿no? Vivir paranoico de todas las cosas que uno lo rodea, ¿no? Todas esas cosas bien son del diablo. ¿Quién es que quiere que vivamos aterrorizados, inquietos, asustados, envidiosos, ¿sí? Cuidándonos de los demás, que los demás no nos envidien a nosotros? Y, bueno, todas esas cosas que no los dejan vivir, ¿sí? El diablo, a él le encanta eso, ¿no? En cambio dice el salmista, Señor, yo sé que en los cielos solo te tengo a ti, y acá en la tierra vos sos lo que más me importa. Y ya sé cuál es el fin de los que buscan otras cosas. Y así de sencilla es la vida del cristiano, ¿sí? Necesito algo, se lo pido a Dios, ¿sí? Me viene algo, me viene de Dios. No me viene por mi esfuerzo, ni por mi capacidad, ni porque yo soy un campeón, ni por mi influencia, ni por nada. Me viene de Dios. ¿A quién le doy gracias? A Dios. Así de sencilla es la vida del cristiano, ¿sí? Y Dios nos ha permitido esta maravilla de poder vivir en el pueblo de Dios, en la iglesia, en la familia de Dios, donde podemos ayudarnos los unos a los otros a vivir la vida cristiana. Dice, y termina diciendo, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras, ¿sí? Ese debe ser nuestro anhelo y esa debe ser la conclusión de nuestras vidas, ¿sí? En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Y esto es el dar testimonio. Cuando alguien me pregunta, ¿por qué vos sos así? ¿Por qué no te preocupa esto, no te preocupa lo otro, la economía, el gobierno, el negocio? Porque yo sé que todo lo bueno que voy a recibir, lo voy a recibir de Dios. ¿Quién se encarga de mí? ¿A quién le encomendé mi vida para que se haga cargo? A Dios. ¿Sí? A Dios. Cuando nosotros le mandamos un mandado a una persona, la cual no sabemos qué va a hacer, estamos dudando a ver si pedimos la plata para que vaya a pagar la boleta, no sabemos si se va a gastar la plata, ¿sí? Nosotros le encomendamos la vida a Dios, decimos, Señor, yo quiero que mi vida la manejes vos, ¿sí? Que mi futuro esté en tus manos, ¿sí? Que vos me guíes para formar mi familia, que vos me guíes para educar a mis hijos. Señor, yo quiero que vos me guíes si me tengo que comprar una casa, no me tengo que comprar una casa, si me tengo que comprar un auto, una bici, una moto, o unas zapatillas nuevas, o lo que sea. Todo lo encomiendo, ¿sí? Todo lo encomiendo a Dios, hasta lo más sencillo. Porque Dios se agrada cuando nosotros dependemos de Él. Pero le desagrada cuando nosotros somos soberbios y agrandados y pensamos que podemos hacer las cosas por nuestra cuenta, ¿sí? Y el salmista había entendido esto, que el acercarse a Dios para él era el bien, ¿sí? El bien parece una palabra muy sencilla, ¿sí? Siempre tengo el viejo chiste del proverbio japonés, ¿no? El antiguo proverbio japonés que dice, mejor es andar bien que andar mal. Pero bueno, lo contaste en Villa Proverbio. Sí, todos queremos andar bien, ¿no? No queremos andar mal. ¿Queremos andar bien? Tenemos que acercarnos a Dios. Así de sencillo. Es la sabiduría, ¿sí? La sabiduría. ¿Queremos andar bien? Tenemos que acercarnos a Dios. ¿Queremos andar mal? Nos va a ir mal lejos de Dios. Nos va a ir mal lejos de Dios. Tarde o temprano nos va a ir muy mal, ¿sí? Esto está comprobado. Pasaba hace 3000 años cuando se escribió este salmo y sigue pasando hoy en día, ¿sí? Así que esa es la enseñanza que tenemos en el Salmo 37 y en el Salmo 73, ¿sí? En eso basamos nuestra fe y en esto basamos nuestra vida.
¿Hay alguna cosa que quieran agregar? ¿Algún versículo que les haya gustado? A mí me gustó el 25 y el 26, Ujú, porque resume lo que entendió, que dejó de ser ujú. bestia y entendió. Muy bien. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne. Todo el salmo me hizo recordar el tiempo que pasé cuando Cari estaba internada. Ujú. Que habían situaciones que me superaban de otras personas, pero bueno, ya se mostró también. Amén. A mí me hizo acordar en 37, porque en realidad Dios ya me había hablado por el tema de la facultad, Ujú. porque ponele, me remataba estudiando y llegaban, y siempre me pasaba una o, y te voy a decir, estoy miedo por un elefante, no sé. Por el tamaño. Sí, porque siempre ¿viste? Te pasa algo y vos decís, pero si estudié, ¿y cómo puede ser? Y poner mis compañeros ya están en la clínica, los que iban conmigo, ya están atendiendo, entonces como que me da Ujú. una envidia terrible, me enojaba. Y me acuerdo que fue más o menos en enero, febrero, cuando Dios me dijo, solamente impaciente a causa de los malignos ni tenga envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde secarán. Y después, bueno, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Amén. Y así que me acuerdo que ahí como que entré, Ujú. que en realidad todo lo que nos pasa es porque en realidad lo que Él quiere hacer es formar su carácter en nosotros Exactamente. y que nosotros en realidad estamos para cosas eternas, no para juntar cosas en la tierra. Y así que a mí me hizo acordar de eso, así que... Hoy justo hablé con mi papá y mi papá me preguntó cómo andaba, y comenté que me iban a operar y me dijo que estaban orando allá también por mí, y me dice, y te digo lo que yo uso para mi vida. Él siempre pone de referencia que Daniel dijo que si lo tiraban a los leones y Dios no lo libraba, que igual él iba a seguir confiando que era lo que Dios quería, que se lo comieran los leones. Y bueno, mi papá me dice eso. Igual yo siento gozo y de verdad recién pase lo que pase y sea como sea la circunstancia. Muy bien. Bueno, vamos a terminar orando. Los que quieran despedirnos, pueden hacerlo. Oh, Dios. Oh, Dios. Padre del cielo, te damos gracias por tus palabras. Amén. Gracias, Señor, porque en la experiencia de David y de Asaf hemos reflejado nuestras propias experiencias, nuestras propias preguntas, Oh, que cuando vemos que otros parece que les va bien y nosotros siempre les va mal, no podemos entrar cuando estamos en tu presencia, a tomar la dimensión justa de cada una de las cosas, amén. de la vanidad, de las cuestiones, Padre Santo. Solo entendemos cuando estamos cerca tuyo y de nosotros. Por eso gracias por esta noche que podemos reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, porque quedó registrado esta experiencia y estas preguntas que el mismo salmista se hacía y que también son nuestros, Padre Santo. Amén. Pero queremos vivir constantemente para con tu gracia. Amén. Nos hablamos por el futuro, no teniendo certeza, sino teniendo nuestra confianza puesta en tu Padre. Amén. Y podemos siempre estar cerca tuyo, Padre, encomendando nuestra familia, contándote lo que tenemos en nuestro corazón, para que vos nos estés dando que esas cosas que necesitamos para seguir andando. Amén. Nuestra confianza está puesta en vos. Amén. Tú eres bueno. Señor, gracias porque siempre llegas a tiempo, Señor. Amén, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, porque es eficaz, Oh, sí, gracias. porque penetra en nuestro alma, Señor.
y gracias por hablarnos tanto, Señor. Gracias Amén. por indicarnos, Señor, el camino que tenemos que seguir. Gracias, Señor, porque tu voluntad es perfecta, Señor, Amén. y es hermoso vivirla, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer, Señor, a no resbalar en cosas vanas, Señor. Amén. Y renunciamos también a la envidia que tenemos en nuestro corazón, Oh, Señor. Padre bendito. Todos la tenemos, Señor, en mayor o menor medida, Señor. Hoy renunciamos a ellas y sabemos que eso impide, Señor, el amar a los demás, Señor. Amén. Por eso rogamos, Señor, que quites toda nuestra envidia, Señor, y Amén. queremos hacer tu voluntad en absolutamente todas las cosas, Señor. Amén. Gracias por este estudio, Señor, gracias por Osvaldo, porque se preparó y estudió para enseñarnos. Rogamos que lo bendigas. Te damos las gracias por este lugar que tenemos para juntarnos y estudiar tu palabra. Amén. Y te damos las gracias, Señor, por todas las cosas que haces por nuestras vidas, Señor. Amén. Estamos agradecidos, Señor, por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El próximo salmo. Creo que el cielo, ¿no?